Buenas noches. Vamos a empezar entonces la clase. Hoy nos toca resolver problemas mediante sistemas de búsqueda. Estos sistemas de búsqueda son los que se utilizan en inteligencia artificial con, con cierto grado de inteligencia y se utilizan generalmente en los juegos o para resolver problemas del mundo real. Por ejemplo, se puede utilizar estos problemas para jugar al ajedrez, para jugar el juego 3 en raya, para jugar el juego de Pac-Man, por ejemplo, otros juegos de laberinto. Todos estos sistemas son los que involucran en los sistemas mediante búsquedas. Nosotros vamos a ver dos tipos de búsquedas, pero vamos a concentrarnos en el primero, que es la búsqueda no informada. Existen búsquedas informadas y no informadas. Nosotros vamos a resolver los problemas mediante búsquedas no informadas. Y algo que se puede utilizar y que también es motivo de estudio, que es algo que se llama TSP o Traveling Salesman Problem, que es el problema del viajante de comercio, y desde hace bastante tiempo es un problema que se estudia en matemáticas, pero también se estudia en ciencias de la informática o de la computación, y que es encontrar el camino más óptimo para llegar desde un punto A hasta un punto B. Eso, por ejemplo, es el mismo algoritmo, por ejemplo, lo tienen implementado en cualquier mapa y el navegador donde ustedes seleccionan un punto A y un punto B y les busca el camino más óptimo. Y lo que se busca es la optimización. Cualquier problema que implique optimización se puede resolver mediante estos algoritmos. La forma más fácil de recorrer y la forma más óptima de recorrer este algoritmo es mediante el algoritmo de fuerza bruta, pero el algoritmo de fuerza bruta implica recorrer todo el camino y probar todas las direcciones posibles. Eso es fácil cuando tenemos, por ejemplo, uno o dos caminos, cuando tenemos tres, pero cada vez que vamos aumentando el número de caminos por el cual tenemos que visitar, se vuelve realmente complejo encontrar una respuesta a esto. Y computacionalmente implica mucho esfuerzo en tiempo y en cálculo, por lo que generalmente el algoritmo de fuerza bruta no se suele utilizar, ¿no? Y se busca otros métodos de optimizaciones que llegan a una solución relativamente óptima, pero no necesariamente la mejor. Pueden haber algoritmos que encuentren de mejor manera y es un campo de investigación en la actualidad también. Entonces, encontrar un camino que sea más óptimo desde el punto A hasta el punto B y recorriendo todos los caminos hasta llegar hasta ese mismo punto. Entonces, eso es parte de ciertos estudios. Pueden ver en internet que el TSP o el Traveling Salesman Problem o el problema del viajante de comercio, hay muchos algoritmos que pueden utilizarlos y de los cuales pueden seleccionar los que son más óptimos, pero también pueden encontrar todavía nuevos trabajos que varias personas están realizando para encontrar soluciones de otras formas que todavía no fueron exploradas. Entonces vamos a ver eso. Entonces, las estrategias de búsqueda utilizan un agente para encontrar una solución a un problema que podemos dividirlos en dos grupos que son los informados y los no informados. Nosotros vamos a concentrarnos en los no informados. ¿Cómo se realiza esta búsqueda? Se realiza a través de estructuras de tipo árbol. Acá tiene una estructura de tipo árbol. Y vamos a suponer que tenemos un problema de un laberinto. Esta es la entrada del laberinto y este es el objetivo o salida o target a donde yo quiero llegar. Y se recorre todo el árbol. Entonces vamos por un camino hasta que no podamos encontrar una salida y retrocedemos. Entonces esto viene así. Me voy por un camino, me voy por un camino, me voy hasta el último lugar de ese camino, no puedo avanzar por ese camino y voy a retroceder. Y luego voy a buscar otra alternativa, me voy por este camino, por este camino, por este camino, por este camino, no puedo encontrar otra salida y retroceso. Me voy por otro camino, llego aquí, no encuentro salida y voy retrocediendo. Y así sucesivamente. La fuerza bruta lo que hace es tratar de buscar
todo el árbol de decisiones que puede haber hasta encontrar la salida. Pero eso es costoso llegar a hacer eso. Por eso es que se buscan otros métodos que vamos a ver nosotros algunos. Una metodología de búsqueda, por ejemplo, puede ser el algoritmo Minimax, que corresponde a los métodos informados. Y, por ejemplo, se puede jugar el Tate-Ti o Tic-Tac-Toe o juego de 3 en raya dependiendo de qué país y cómo se le llame este algoritmo. Entonces, este juego se realiza a través de una búsqueda de agentes inteligentes a través del algoritmo Minimax. Por ejemplo, son posibilidades que tienen. Entonces, buscan una alternativa por un camino, buscan otra alternativa por otro camino y así sucesivamente. Para resolver un problema mediante búsqueda, cada uno de estos definen el estado inicial, que es el primer estado en que se encuentra el agente. Otro, su función sucesor, generados a partir de un estado inicial. Luego se ve el test si se llega al objetivo, determina si los estados son objetivos, es decir, si se conduce a una solución. Es decir, recorrer todo el laberinto y ver si en el recorrido existe o no una solución, porque pueden haber casos que también no se encuentre ninguna solución. Y para el tema de optimización es el costo del camino. Costo del camino o cuánto toma llegar a una solución. Podemos suponer, por ejemplo, si vemos varios caminos y si tengamos que recorrer varias ciudades y entonces tengamos que monetizar eso y decir, ir de una ciudad A una ciudad B cuesta tanto dinero o cuesta tanto combustible o me cuesta tanto tiempo. Entonces es cuantificar, darle un valor a eso, un costo a eso. Y hay caminos que pueden tener menos costos y otros que son los que tienen más costos. Existen diferentes tipos de búsqueda no informadas y entre ellas tenemos, que es lo que vamos a ver nosotros. Primero en anchura, primero en profundidad, profundidad limitada, entre otras. A continuación se habla sobre las características de estas búsquedas y su funcionamiento. Vamos a entrar en detalle. Estrategias de búsqueda no informada. El término significa que ellas no tienen información adicional acerca del estado más allá de que proporciona una definición del problema. Todas estas pueden generar un sucesor y distinguir entre un estado objetivo de uno que no lo es. Es decir, generar los sucesores, lo que va a ir bajando de niveles y distinguir si es que en realidad vamos a encontrar o no una salida a un laberinto, por ejemplo. Entonces definimos si es nuestro objetivo de salida o no, o llegar a una solución. Existen 6 tipos de búsquedas no informadas que se detallan a continuación. Vamos a ver cada uno de ellos. El primero es búsqueda primero en anchura, el otro es búsqueda primero en profundidad, búsqueda primero en profundidad con profundidad limitada, búsqueda de costo uniforme, búsqueda con profundidad limitada y búsqueda bidireccional. El primero de ellos es la búsqueda primero en anchura. La búsqueda primero en anchura es una estrategia sencilla en la que se expande primero el nodo raíz, a continuación se expanden todos los sucesores del nodo raíz, después sus sucesores, etc. En general se expanden todos los nodos en una profundidad de árbol de búsqueda antes de expandir cualquier nodo del próximo nivel. Les explico. Estos son los nodos A, B, C, D, por ejemplo. ¿Y cómo hacemos para extender? Vamos desde el nodo A al nodo que está en un nivel más abajo y recorremos todos los que tienen niveles iguales. En este caso solamente tenemos un nivel de igual que es A, B y C. Luego bajamos de nivel y recorremos todos los que tienen su mismo nivel. Entonces recorremos este nodo, este y este. Luego bajamos de nivel y recorremos estos niveles. Si se sigue extendiendo vamos a recorrer, es decir que
bajamos un nivel y recorremos todos sus nodos iguales. Bajamos otro nivel y recorremos todos los nodos iguales. Así hasta encontrar la solución que nosotros estamos buscando. Esa es la búsqueda primero en anchura, es decir, que se extiende en su ancho. Como ven, el ancho es menor y acá el ancho es mayor y acá el ancho es mayor otra vez. Entonces se va extendiendo en anchura. ¿Y cómo funciona? Se baja a un nivel y se recorren todos los que tienen sus mismos niveles. Se baja a un nivel y se recorren todos los que tienen sus mismos niveles. Se baja a otro nivel y se recorren todos los otros niveles. Si esto continúa aquí, vamos a seguir revisando sus otros niveles. Y así sucesivamente. Este es la forma de ver a través de búsqueda primero en anchura. Lo más importante son búsqueda en anchura y búsqueda en profundidad, son los más importantes. Pero entre ellos hay algunos intermedios como el que viene ahora. Búsqueda de costo uniforme. Acá vemos a este que está aquí le ponemos ciertos costos. Aquí le ponemos ciertos costos. Podemos decir, por ejemplo, que recorrer de aquí a aquí cuesta tanto dinero. Recorrer de aquí a acá cuesta tanto dinero. Recorrer de este punto a este cuesta tanto dinero. Recorrer de este punto a este. Entonces vamos dando valores o costos a cada uno de ellos. La búsqueda primero en anchura es óptimo cuando todos sus costos son iguales. Entonces vemos que la búsqueda primero en anchura, que es la que vimos primero, es óptimo cuando todos sus costos son iguales. Que es suponiendo que todos estos valgan el mismo valor. Por ejemplo, que cuesten 1500 guaraníes cada uno o cuesten 100 litros de gasolina a cada paso que va. Entonces, esos son los costos que ustedes pueden agregarle. Cuando todos los costos son iguales, como dice acá, la búsqueda primero en anchura es óptimo cuando todos los costos son iguales. Cuando a esto le ponemos un costo. Porque siempre se expande el nodo no expandido más superficial. Con una extensión sencilla podemos encontrar un algoritmo que es óptimo para cualquier función de costo. ¿Qué hacemos ahora cuando nosotros queremos recorrer a nivel de costo? Lo que hacemos es buscar los que tienen los costos más económicos. Por ejemplo, si tuviéramos que pagar un pasaje para ir a Foz de Iguazú y el pasaje directo a Foz de Iguazú nos sale 250.000 y ir hasta la Ciudad del Arte nos sale 200.000 y pasar al otro lado nos sale 30.000, entonces no convendría tomar esa escala. Entonces nosotros vamos por el camino que es más económico. Entonces, la búsqueda acá con la extensión más sencilla podemos encontrar un algoritmo que es óptimo en cualquier función de costo. En vez de expandir el nodo más superficial, la búsqueda de costos uniforme expande el nodo n en el camino de costo más pequeño. Nosotros buscamos los costos que sean más económicos, más pequeños. Notemos que si todos los costos son iguales, entonces es idéntico a una búsqueda primero en anchura. Entonces nuestro recorrido ahora ya no va a ser por directamente de esta forma. Directamente de esta forma. Bajar un nivel y luego recorrer por todos los que tienen los mismos niveles. Sino ahora vamos a bajar y vamos a ver si hay diferentes posibilidades y vamos a elegir la que tiene menor costo. Entonces una búsqueda de costo uniforme se basa en desarrollar el nodo con menor costo. Si tenemos que recorrer varias ciudades y tenemos que irnos desde una ciudad hasta elegir cualquiera de estas tres ciudades, podemos empezar desde esta ciudad y ir a cualquiera de estas tres ciudades. ¿Cuál de ellas elegiríamos? Y vamos a elegir la que tiene menor costo. Entonces vamos a empezar en Arat y vamos a terminar en Serint. Entonces este es nuestro recorrido. ¿Se entiende? Entonces la búsqueda de costo uniforme lo que nos permite es recorrer los que tienen el menor costo. Si continúa acá el árbol y tenemos tres posibilidades de vuelta, vamos a elegir la que tiene menor costo. Y así sucesivamente vamos a elegir la que tiene menor costo. Este es lo que se usa generalmente. Este algoritmo de búsqueda no informada, de búsqueda de costo uniforme, es la que generalmente se usa
para recorrer una ciudad que tiene menor distancia. Por ejemplo, este es el algoritmo que puede tener Google Maps para poder recorrer sus algoritmos, o sea, para recorrer de una ciudad a otra o de un punto a otro y que nos lleven por los caminos más cortos. Entonces, este algoritmo es lo que se utiliza. Puede ser este algoritmo o algunas mejoras de este algoritmo, ya sea una estrategia de búsqueda informada, pero que maneje el mismo criterio de costos. Entonces, acá lo que se busca siempre es la optimización y una forma de optimizar es mediante la búsqueda de costos uniforme. Ir de un punto hasta otro y ver cuál es el que tiene menor costo. Esa es esta metodología del algoritmo. Luego tenemos otro tipo de búsqueda que es la búsqueda primero en profundidad. Y acá lo que hacemos es bajar de un nivel a otro, bajar de un nivel a otro, bajar de un nivel superior hasta otro inferior en la jerarquía. Entonces se va extendiendo hacia abajo. La búsqueda primera en profundidad siempre expande el nodo más profundo en la frontera actual del árbol de búsqueda. La búsqueda procede inmediatamente al nivel más profundo del árbol de búsqueda, donde los nodos no tienen ningún sucesor. Cuando esos nodos se expanden, son quitados de la frontera y entonces la búsqueda retrocede al siguiente nodo más superficial que todavía tenga sucesores inexplorados. Es decir, que vamos de un punto a otro. En el otro era la búsqueda en anchura y nos vamos extendiendo en ancho. Ahora nos vamos extendiendo en forma de profundidad. Entonces, del nodo A me voy al nodo B, del nodo B me voy al nodo D, del nodo D me voy al nodo G y luego ya no queda más nodo y voy hacia arriba de vuelta. Voy retrocediendo. Pero se dan cuenta que se van hacia en la profundidad. Si hubiera más nodos después de G y n cantidad de nodos, va a seguir bajando. Va a seguir bajando, bajando, bajando y luego cuando encuentra que no hay salida por ahí, entonces recién va a subir. Y veamos este camino, por ejemplo. Empieza en A, va a C, luego va a E, luego va a I, luego termina ahí, no hay salida por ahí. Si esto fuera un laberinto, no hay salida por ahí, o no hay solución, no hay salida del objetivo, entonces va otra vez hacia arriba y de ahí vuelve a bajar a la otra posibilidad. Entonces busca un camino, pero siempre va hasta lo más profundo que puede. Por eso se le llama búsqueda primero en profundidad. Pero ¿cuál es el problema con este en profundidad? Imagínense que sea un laberinto y que realmente sea un laberinto bastante complejo y que no haya salida recorriendo este camino. Entonces va a seguir bajando, bajando, bajando y va a ser casi infinito lo que puede bajar de nivel. Va a seguir bajando, bajando, bajando y va a llegar a un punto en que perdió mucho tiempo y no encontró ninguna salida. Entonces, una forma de limitar eso es diciendo, yo solamente me quiero bajar hasta el nivel 3. Y de lo que pasa a partir del nivel 3 ya no me importa, porque probablemente en el nivel 4, 5 y 6 ya no haya solución. Pero ¿cuál es el problema de eso? El problema de eso es que hay veces que sí, a este nivel está la salida, pero hay veces que nos da que es una información incompleta lo que nos da. Porque puede ser que en el nodo G ya esté la salida, pero al recortar y quedarnos solamente a este nivel, entonces estoy limitando eso. Y justamente de eso se trata esta búsqueda que se llama búsqueda en profundidad limitada. Se puede aliviar el problema de árboles ilimitados, que es lo que yo puedo bajar hasta n cantidad de veces, ¿verdad? Se puede aliviar el problema de árboles ilimitados aplicando una búsqueda primero en profundidad con un límite de profundidad L. Es decir, que yo digo, en vez de recorrer 20 niveles, digo que solamente me quedo en el 10, porque en el 10 probablemente ya encuentre la respuesta. Y si sigo bajando, voy a perder muchos recursos en tiempo y no voy a encontrar ninguna salida. Entonces, yo defino mi límite. Eso es lo que hace esto. Define un límite de profundidad. Es decir, los nodos de profundidad L se tratan como si no tuvieran ningún sucesor. Hasta ahí nomás puedo llegar.
A esta aproximación se le llama búsqueda en profundidad limitada. El límite de profundidad resuelve el problema del camino infinito. Si el camino es infinito, entonces decirle hasta acá no puedo bajar es una buena solución. Pero lamentablemente también introduce una fuente adicional de incompletitud si escogemos L menor a D, es decir, el objetivo está fuera del límite de profundidad. Por ejemplo, si en el nivel 20 está la salida, y si yo me quedo en la 10, entonces yo voy a decir que del laberinto no hay salida, pero sí hay. Entonces ese es el problema. Tiene ciertos problemas de incompletitud, que no siempre puede ser el más correcto. Pero salvando eso, nos da un algoritmo mucho más rápido de encontrar una solución si es que está en niveles no tan profundos. Yo defino esa profundidad. Este es el ejemplo. En este caso, yo digo que la máxima profundidad está en el nivel 4. Y solamente hasta el nivel 4, 1, 2, 3 y 4 puedo recorrer. Y para mí, estos que están debajo del nivel 4, ya los ignoro. Entonces ya no hago caso, solamente busco los nodos alcanzables que son estos. Esta es la búsqueda de profundidad limitada. Para solucionar ese problema se inventó que se llama búsqueda primero en profundidad de forma iterativa. Es decir, que lo que voy haciendo en esa búsqueda iterativa es llegar hasta este nivel y intento un paso más aquí. Intento un paso más a ver si en ese lugar no hay la solución. Llega hasta la profundidad 4, define ahí un límite e intento uno más bajo. Y luego llego hasta la profundidad 5 e intento uno más. Es decir que gradualmente puedo yo explorar ciertos niveles más bajos, opcionalmente. Entonces eso es la búsqueda primero en profundidad con profundidad iterativa. Entonces la búsqueda con profundidad iterativa o búsqueda primero en profundidad con profundidad iterativa es una estrategia general usada a menudo en combinación con la búsqueda primero en profundidad, la cual encuentra el mejor límite de profundidad. Esto se hace aumentando gradualmente el límite, es decir que estoy en el límite 4, me voy hasta el límite 5 a probar. No encuentro en el límite 5, pruebo en el límite 6. Esto claramente, evidentemente va a llegar hasta un punto en que probé varias veces de forma iterativa y no encontré, entonces me quedo con eso y vuelvo a subir hacia arriba. Vuelvo hacia arriba entonces a buscar otra rama de la solución. Entonces esto se hace aumentando gradualmente el límite, primero 0, después 1, después 2, etcétera, hasta que encontremos un objetivo, que es decir, nuestra salida del laberinto. Esto ocurrirá cuando el límite de profundidad alcanzada D, que es el nodo de profundidad objetivo. Entonces cuando nosotros alcanzamos el objetivo, entonces es que nosotros encontramos el nodo al cual nos permite encontrar la salida del laberinto. O sea que vamos aumentando los nodos de forma gradual, pero evidentemente hasta cierto punto. Nuestro algoritmo le tiene que decir recorrer hasta cierto punto. Más de eso no. Entonces se mezcla la búsqueda en profundidad limitada con una capacidad de forma de iterar, es decir, que probar ciertas características más para abajo. Y lo tienen de esta forma. Podemos tener en una iteración 1, iteración 2, iteración 3, iteración 4. Ir probando no más. Entonces en la iteración 1 solamente tenemos a este nivel. En la iteración 2 tenemos hasta este nivel. En la iteración 3 ya tenemos este nivel. En la iteración 4 ya tenemos hasta este nivel. Entonces vamos probando niveles más abajo. Y estos ya no recorremos. Estos niveles que están acá ya no recorremos. Estos niveles que están acá ya no recorremos. Existe otro tipo de búsqueda que mezcla y trata de ir desde la entrada y hacer la búsqueda desde la entrada, y por su otro lado también busca desde la salida. Es como si fuera que seamos dos grupos, uno que estamos entrando en el laberinto por la entrada y otro estamos entrando en el laberinto por la salida,
y tratamos de encontrarnos. ¿Dónde nos vamos a encontrar? Básicamente nos vamos a encontrar en el medio del laberinto y vamos a resolver el problema del laberinto. Entonces, la idea de la búsqueda bidireccional es ejecutar dos búsquedas simultáneas, hacia adelante desde el estado inicial y otra hacia atrás desde el estado objetivo o la salida, parando cuando las dos búsquedas se encuentren en el centro. Entonces la búsqueda desde la parte inicial y la búsqueda desde el objetivo, que es la salida. Y vamos a encontrarnos en una frontera común que es aproximadamente el centro. Entonces, si yo me voy en mi gráfico, sería uno entrar por aquí, por la entrada, y otro que entre por aquí. Entonces aproximadamente nos vamos a encontrar en esta zona. Lo que llegamos hasta cierto punto en la entrada y cierto punto en la salida. Así que vamos a tener dos árboles. Uno que nos pueda posibilitar recorrer desde la entrada y otra que nos pueda posibilitar recorrer desde la salida. O la forma que se quiera aplicar estos algoritmos. Nosotros vamos a ver el lenguaje Prolog, y Prolog tiene internamente una estructura de tipo árbol como busca. O si manejan ciertos lenguajes, también tienen posibilidades de búsquedas con backtracking o el camino para atrás. El problema que tenemos nosotros para hacer este tipo de algoritmos, el problema del recorrido, es que tenemos que hacer un algoritmo de backtracking. Y el algoritmo de backtracking es este que está acá. Recorre hasta cierto nivel del algoritmo y luego tiene que regresar para atrás. Por eso se llama backtrack. Entonces recorre hasta cierto nivel y luego tiene que regresar. Recorre hasta cierto nivel y luego tiene que regresar. Entonces se necesita un algoritmo de backtracking. Ejemplos de algoritmos de backtracking lo pueden encontrar en internet, en cualquier lenguaje. Y hay lenguajes que ya tienen incluido el backtracking dentro de sus herramientas, o si no lo tienen que construir. Por ejemplo, si es que están en el lenguaje C, haciendo un programa en lenguaje C, van a tener que construir una estructura de tipo árbol o con listas y luego a generar el backtrack. Conclusión. Las búsquedas no informadas nos dan un agente de información adicional sobre el problema que busca resolver. Sin embargo, este tipo de búsqueda puede ser útil cuando un agente no necesita estar pendiente de lo que sucede a su alrededor. Es decir, que solamente nos vamos a concentrar en la búsqueda. La búsqueda primero en anchura expande el nodo inicial y sus nodos hijos en forma horizontal. Dentro de esta búsqueda no se puede pasar al siguiente nivel sin haber expandido todos los nodos en el mismo nivel. La búsqueda de costo uniforme es una mejora con respecto a la búsqueda en anchura, donde se toma en cuenta el nodo con costo menor. Es importante recordar que si todos los costos son iguales, es idéntico a la búsqueda en anchura. La búsqueda primero en profundidad expande el nodo izquierdo y todos los nodos siguientes hasta encontrar la solución. Si encuentra un estado no objetivo, regresa a continuación con el nodo de al lado. La búsqueda con profundidad limitada es una mejora con respecto a la búsqueda en profundidad, ya que se establece un límite de profundidad. Una de sus desventajas es que no podría encontrar una solución. Eso que no podría encontrar una solución puede ser su desventaja. Para salvar esta desventaja se utiliza la búsqueda con profundidad iterativa, aumentando los nodos según los estados objetivos o la salida que yo quiero estar buscando. La búsqueda bidireccional realiza dos búsquedas, una desde el estado inicial hasta el final y la otra desde el final hasta el estado inicial, encontrando una solución de manera más rápida en el centro. Entonces ahí terminamos lo que es estrategia no informada. Ahora vamos a ver un video de una búsqueda informada, donde están los algoritmos de búsquedas informadas.
En lo que respecta a nosotros, solamente van a estudiar lo que es algoritmo de búsqueda no informada, pero también les voy a mostrar los métodos que corresponden a los métodos de búsqueda informada. Ahí les dejo el video. Existen problemas que para su resolución requieren tantos cálculos que hasta sean muchos para una supercomputadora, tantos como para que necesite miles de años en procesarlos. Bienvenidos al mundo de la optimización combinatoria. Paula y Godofredo hicieron unas remeritas recopadas y las pusieron en venta por internet. Enseguida se las empezaron a comprar de todas partes de la provincia. Cuando se quisieron dar cuenta, ya tenían miles de remeritas recopadas vendidas. Y para entregarlas todas, tenían que ir a 20 ciudades. Entonces, se pusieron a armar el circuito que debían recorrer, pasando por todas las ciudades y volviendo a su punto de partida. Enseguida se dieron cuenta de que los costos del viaje variaban mucho, dependiendo de la forma en que hacían el recorrido. Había rutas con muchos peajes, otras que no tenían estaciones de gas, y encima, como había muchas subidas y bajadas, no costaba lo mismo hacer ciertos tramos en un sentido o en el otro. Paula dijo, ya sé, usemos una tabla con los costos entre ciudades para calcular el valor total de cada posible recorrido. Pasada media hora, decidieron abandonar. Llevaban calculadas 14 opciones diferentes y se dieron cuenta de que todavía les quedaban muchísimas más. ¿Hicieron bien en abandonar tan pronto la búsqueda? ¿Les faltaba mucho para revisar todas las opciones? Paula y Godofredo se habían cruzado con uno de los problemas más complejos de la matemática, y se lo conoce como el problema del viajante de comercio. Supongamos que en lugar de 20 ciudades, tienen que ir solo a 4. Si estamos en Rosario, tienen 4 posibilidades de comenzar el recorrido por Santa Fe, Venado Tuerto, Rafaela o Reconquista. Además, una vez llegados a la primera ciudad, van a tener 3 ciudades más para elegir. Cuando estén en la tercera ciudad, les quedarán 2 ciudades más por elegir y finalmente visitarán la que les quede para luego volver a Rosario. Es decir, que hay una cantidad de circuitos diferentes igual a 4 por 3 por 2 por 1, o sea, 24 formas distintas de hacer el recorrido. Este número se conoce como factorial de 4. Para saber la cantidad de circuitos posibles, cualquiera sea la cantidad de ciudades, tenemos que obtener el factorial de n, donde n es el número de ciudades sin incluir la de partida.
Volvamos al problema de Godofredo y Paula. Si hubieran sido 4 las ciudades a visitar, podrían haber calculado el costo total de las 24 posibilidades y elegir la de precio más bajo. No hubiera habido problema. Pero ellos tenían que ir a 20 ciudades y volver. Para saber la cantidad de circuitos posibles, tenemos que obtener el factorial de 20. Es decir, nos damos cuenta de que la cantidad de circuitos que tendrían que haber evaluado Godofredo y Paula es una cantidad igual a un número de 19 cifras. Menos mal que no siguieron haciéndolo a mano. Ahora se entiende la complejidad del problema, ¿no? Pero Godofredo no se aceptó con ese número tan grande. Como es programador, decidió que en vez de hacerlo a mano, usarían la computadora para comparar los costos de todos los posibles circuitos. Por suerte, justo pasó el señor Aguilera, que es un matemático dedicado a la optimización combinatoria, y les dijo que no se gasten. Aunque pudieran usar la supercomputadora más rápida del mundo para procesar estos cálculos, demorarían más de 15.000 años. ¡Qué macana!, dijo Paula. Seguro que dentro de unos años habrá computadoras mucho más rápidas y podríamos resolver nuestro problema. Pero tampoco. Para que una computadora comparara 20 factorial opciones en pocos minutos, debería ser 1.000.000 de veces más rápida que la actual. Y aún así no podríamos hacerlo con 30 ciudades, ya que esa computadora 1.000.000 de veces más rápida que la más rápida de la actualidad, para 30 ciudades tardaría 3 milenios y para 50, 10 a la 20 veces el tiempo de vida del universo. Paula y Godofredo se dieron cuenta de que tenían que encontrar un método más eficiente que el de chequear todas las posibilidades. La optimización combinatoria, como rama de la matemática, ofrece formas de analizar este tipo de problemas más profundamente y encontrar propiedades específicas. Estas propiedades son utilizadas para el diseño de técnicas de resolución llamadas algoritmos, que los resuelven en tiempos razonables, o al menos, si no encuentran la mejor de las opciones, brindan una que no está muy lejos de ser la mejor. La optimización combinatoria está presente en muchos procesos cotidianos, como la recolección de basura en una ciudad, el diseño de redes de distribución de electricidad o la elaboración del fixture de un torneo de fútbol. ¿Y encontraron la solución? Ahora, cuando alguien te diga que tiene una computadora que hace todo en 2 segundos, ¿qué vas a responder? Lo que me parece más atrapante de la optimización combinatoria es que los problemas sobre los que trabajan están siempre muy cercanos a las aplicaciones que pretende resolver, y por otro lado se pueden modelar como problemas muy sencillos de entender, que cualquier persona sin conocimientos matemáticos puede entender el problema, puede entender de qué se trata y qué es lo que se pretende encontrar. Pero en poco tiempo se da cuenta que los problemas son muy complejos y que, bueno, para poder resolverlos es necesario agregar una gran cuota de creatividad, y bueno, esa parte es la que aporta la matemática a los problemas. Bueno, como pueden darse cuenta, es que existe realmente una cierta complejidad para hallar el problema viajante de comercio. Existen varios algoritmos de viajante de comercio. De entre ellos podemos citar el de fuerza bruta y el que mencioné en el video,
es a través del recorrido a través de fuerza bruta. El recorrido a través de fuerza bruta, recorrer todo el árbol. ¿Se acuerdan que vimos todo el recorrido del árbol? Y el recorrido del árbol es realmente inmenso. Matemáticamente es el factorial de n para hallar todas las posibilidades de ese recorrido. Entonces, la cantidad de posibilidades que tenemos es realmente inmensa. Y lo que podemos hacer, por lo tanto, es buscar otro tipo de algoritmos. De entre esos tipos de algoritmos, les puedo mencionar algunos de ellos. Uno se llama ACO y tiene que ver con el tema del acrónimo de Ant Colony Optimization, y es el recorrido de las hormigas. Y lo que hace generalmente el recorrido de las hormigas se llama colonias de hormigas, y lo que busca es la optimización a través de las colonias de hormigas. ¿Cómo funciona ese algoritmo? Funcionan como las hormigas se mueven. Las hormigas se mueven en grupos y eliminan una sustancia que se llaman feromonas, que son sustancias que les dicen a las otras hormigas que por ahí es el camino correcto. Entonces, esa es la guía que usan las hormigas para encontrar el camino hacia su alimento, que es lo mismo que el problema del viajante de comercio. Existen otros algoritmos que se llaman voraces, o también pueden ser los algoritmos genéticos, que también son formas de hallar este problema del viajante de comercio. De hecho, existen miles de formas de hallar el problema del viajante del comercio. También existen otras formas, que es recorrer ciertas porciones de ese segmento, y luego se llama de rama y poda se llama. Entonces, básicamente es recorrer ciertas ramas de ese árbol, y luego lo que hacemos es cortar. Si por ahí no existe la solución, entonces es decir, seguir cierto camino y decir, por acá no encuentro la solución, entonces cortar y seguir por otro camino. Eso es lo que nos permite hacer eso. Bueno, también existen acá, como ven, el problema de viajante de comercio es mediante algoritmos voraces, y el otro es de backtracking, que es lo que estuvimos viendo básicamente. Les dejo este video, vamos a ver hasta cierta parte de este video y luego concluimos la clase. Bueno, lo que vamos a ver ahora va a ser el problema del viajero. Os explicaré qué es el problema del viajero, también os diré qué es el ciclo hamiltoniano, y veremos el problema del viajero brevemente con algoritmos voraces y con backtracking. Desde el punto de vista de backtracking lo veremos de tres formas diferentes. La primera será un backtracking completo, la siguiente guardando solo la solución óptima, y la última será guardando la solución óptima y realizando podas. Vale. Bueno, lo primero de todo es el problema del viajero, también conocido como problema del viajante o del vendedor. Básicamente el contexto de este problema es de una persona, un viajante ambulante que va por diferentes ciudades para vender cosas, y el tema es que tiene que visitar todas las ciudades una única vez. Solamente puede visitar las ciudades una única vez y después tiene que volver otra vez al origen. Es decir, si sale desde la ciudad 0, tiene que recorrer el resto de ciudades una única vez y tiene que volver a la 0, y todo ello con la ruta más corta posible. Por ejemplo, diferentes casos reales de esto sería el que se nos plantea en la logística, en la paquetería, que lo que se trata es que los repartidores hagan la ruta más corta en el menor tiempo posible, con lo cual tienen que optimizar esa ruta y ese tiempo, ¿vale? Y después, al igual que salen desde base, tienen que volver a la base. Lo mismo ocurre con la planificación de tareas, o por ejemplo en la fabricación de circuitos electrónicos, en el que al final, si tienen que ir soldando, tienen que mirar todos los puntos que tienen que soldar, pero después tienen que ir moviendo lo que es el aparato para soldar, ¿vale? El soldador tiene que ir moviéndolo. Entonces, ¿cuál es el circuito óptimo para ir soldando todos los puntos? O lo mismo ocurre con la impresión 3D. En la impresión 3D, al final, el cabezal siempre parte desde la posición 0,0, ¿vale? Inyectando el material de toda una capa
Entonces, primeramente hay que ver cuál es la ruta óptima para ese cabezal, para que viaje por toda la capa, depositando el material, y después tiene que volver de nuevo al 0, ¿vale? Y volver a hacer todo, ¿vale? Con lo cual, como veis, es también un ejemplo de la vida diaria, por así decirlo, del problema del viajero. Después, al final, nosotros este problema lo representamos utilizando un grafo. Este grafo, al final, tenemos los nodos o vértices, que son las ciudades para nuestro caso, o bien son los clientes, o los chips, o los puntos de soldadura, o los puntos por donde tiene que ir depositando el material a la impresora 3D, y tenemos las aristas, también conocidas como arcos, que son al final, por ejemplo, la distancia, la gasolina que se necesita, el tiempo necesario para realizar algo, o el coste. Vale, esto depende un poco al final del problema que intentemos resolver. Además, normalmente para el problema del viajero se suele utilizar un grafo no dirigido, conexo y ponderado. No dirigido sería este ejemplo que veis aquí arriba, ¿vale? Que como veis tenemos varios nodos, pero entre ellos dos nodos que están unidos por una arista, pero esta arista no tiene flechas ni nada, es decir, es simétrica. Se puede ir tanto desde 1 hasta 2 como desde 2 hasta 1, sin ningún tipo de restricción. También es conexo, es decir, que para cualquier par de vértices que hay en ese grafo, existe por lo menos un camino posible para ir entre un vértice y otro sin repetir ningún vértice intermedio. Por ejemplo, si queremos ir de aquí hasta aquí, podemos ir por aquí, podemos ir por aquí, podemos ir por aquí, pero no repetimos, ¿vale? Por lo menos existe un camino posible. O lo mismo que ocurre en este, ¿vale? Que además este es completo y conexo. Es completo porque todos los vértices tienen una arista con el resto de vértices. Como veis, por ejemplo, si queremos ir de este a este, podemos ir por aquí, tenemos aquí una directa, podemos ir por el otro lado, pero no repetimos ninguna. No vamos a repetir ningún nodo, ningún vértice para ir de un nodo a otro. Y pues suele ser también ponderado, como veis aquí. Es decir, sobre sus aristas hay un valor, a veces conocido como peso, coste o ponderación, ¿vale? Y lo que indica este valor es cuánto cuesta ir de 1 a 2, es decir, para ir de 1 a 2 nos cuesta 13, pero para ir de 2 a 1 también nos cuesta 13. Y al final de lo que se trata, el problema del viajero es de encontrar el ciclo hamiltoniano, es decir, un camino que empieza desde un vértice y termina en ese mismo vértice y que pasa por el resto de vértices sin repetirlos y además con un coste mínimo. Este problema del viajero lo podemos resolver utilizando diferentes algoritmos. Por ejemplo, podemos utilizar voraces. El problema de los voraces, como veremos, es que normalmente no dan con la solución óptima. Son muy veloces, pero no suelen dar con ella. Hay casos en los que sí, que igual si el heurístico es bueno para un determinado problema, podría dar la óptima, pero normalmente no tiene una solución óptima, pero son muy veloces. Podemos utilizar backtracking, que es también lo que veremos en esta presentación, que sí que nos va a dar la óptima. Lo que pasa es que tiene un coste bastante grande, ya que explora absolutamente todas las posibilidades, y también se puede por ramifica y poda, que es similar a backtracking. Bueno, lo primero de todo, que es un camino hamiltoniano. Al final es un camino que existe en algunos grafos. Al final es un camino que nos permite ir desde un vértice hasta sí mismo, es decir, desde el inicio hasta el final, pasando por el resto de vértices sin repetir ninguno de estos, ¿vale? Esto no lo tenéis que confundir con el ciclo euleriano, ¿vale? El ciclo euleriano es el que pasa por todas las aristas. Es decir, es el típico de dibuja una casa sin levantar el lápiz y tienes que dibujar todas las líneas, ¿vale? Aquí en el camino hamiltoniano lo que nos interesa son los nodos, ¿vale? Los nodos o vértices, ya que tenemos que pasar por todos ellos. El camino es indiferente, pero lo que veremos será en el problema del viajero cuál es el camino con coste menor. Como veis, por ejemplo, aquí tenemos este grafo, ¿vale? Que es completo y conexo. ¿Qué ocurre? Tenemos varios caminos. Uno de ellos es, por ejemplo, este. Imaginaros que salimos desde esta arista. ¿Cuál es un camino hamiltoniano? Pues si salimos desde esta, es por ejemplo, este es uno, ¿vale? Empieza en el mismo, termina en el mismo nodo y recorre el resto de nodos. Otro sería la inversa. Otro camino posible sería el de hacer la estrella, ¿vale?
Empezamos en el mismo, en uno, y terminamos en el mismo, y pasamos por todos sin repetirlos. ¿De acuerdo? Otro posible camino, pues podría ser este, ¿vale? Al final, o sea, podremos ir aquí, hacer la diagonal, pasar, pasar y pasar. Hay bastantes caminos en este grafo, bastantes caminos hamiltonianos. Por ello, lo primero de todo, lo que vamos a hacer es resolver el problema del viajero brevemente utilizando un algoritmo voraz. Como sabéis, son conocidos también como ávidos en español, que viene del greedy, del inglés. Y el tema es que son muy fáciles de desarrollar. No obstante, lo que hay que tener en cuenta es que un algoritmo voraz no nos va a dar la solución óptima normalmente. Depende mucho del heurístico que utilicemos. Si es muy bueno, puede ser que nos dé casi una óptima o nos dé las óptimas, como puede ocurrir, por ejemplo, si escogemos un buen heurístico en el problema de la mochila con fragmentación. Si por ejemplo lo elegimos el heurístico de la mejor relación valor-peso del objeto, podemos sacar la óptima. Ahora bien, si elegimos un heurístico malo, por ejemplo, imaginaos que cogemos el de mayor peso o el de mayor valor, puede que nos acerquemos a la óptima igual de milagro, o que consigamos igual a la óptima, pero por lo normal suelen ser bastante malas, porque depende mucho del heurístico elegido. Los algoritmos voraces al final se utilizan en muchos problemas, por ejemplo el de la mochila con fragmentación, el problema del cambio, de cuando se va a pagar qué monedas hay que devolver, el problema del viajero, que es el que veremos aquí. No obstante, tenéis que tener en cuenta que no en todos los problemas se puede aplicar. Se suele aplicar sobre todo en aquellos en los que importa mucho más la velocidad que un buen resultado, pero ese resultado es bastante bueno entre comillas, ¿vale? Es decir, hay muchos datos, necesitamos mucha velocidad y sabemos que podemos obtener un resultado bastante bueno. ¿Por qué? Porque el tema es que el algoritmo voraz, la solución va creciendo paso a paso, pero el algoritmo no tiene en cuenta ni lo que ha sucedido en el pasado, ni tampoco mira hacia el futuro, le da igual. Y entonces puede que igual el futuro no sea la solución óptima, pero él mira simplemente el presente, en dónde está, cuál es mi mejor solución en el nodo que estoy actualmente, esta y esta, y no reconsidera nada, ni pasado ni futuro. Por ejemplo, ejemplos de algoritmos famosos que son voraces es por ejemplo el de Dijkstra, para el camino más corto desde un vértice determinado, o Prim y Kruskal, que nos permiten encontrar el árbol recubridor mínimo de un grafo. Aquí, en esta parte, lo que voy a realizar es un pequeño ejercicio con un algoritmo voraz. En nuestro caso, nuestro heurístico es ir siempre al nodo más cercano no visitado. Y si es el último, regresamos a casa y vamos a empezar en el 0. Como veis, vamos a tener dos grafos diferentes. Este de aquí y este segundo de aquí. Como veis, el primero se compone de un total de 7 vértices o nodos. El 0, el no visitado con menor coste, es el 1, con lo cual es al que vamos. Del 1 viaja al 2, del 2 va a viajar al 5, del 5 viaja al 3, del 3 viaja al 6, del 6 viaja al 4 y del 4, como es el último, va al 0, lo que nos da una solución con un coste de 221. Ha sido muy rápido calcularlo. Ahora bien, ¿es la óptima? No. Porque la óptima es esta de aquí abajo, que es 012633540, con un coste de 181. Como veis, hay algo de diferencia. Dependiendo del contexto, podría ser mucha la diferencia y ser muy malo nuestro heurístico, o ser bastante bueno. Eso depende del contexto. Pero el tema es que no ha conseguido la óptima. Y si bajamos este otro grafo de aquí al segundo ejemplo, lo que hemos hecho es coger el de arriba y quitarle dos vértices, el 5 y el 6. Le aplicamos el heurístico y empezando desde el 0 y vamos al 1, del 1 vamos al 2, del 2 vamos al 4, del 4 al 3 y del 3, como es el último, vamos a casa, que es el 0. Y nos da un coste de 214. ¿Qué ocurre? Que tampoco es la solución óptima, porque aquí tenemos dos soluciones óptimas en verdad. La 0123340 y su solución espejo, que sería la 043210, con un coste de ambas de 189. Con lo cual tampoco es óptimo, pero ha sido muy rápido calcularlo, ¿vale? Ahora lo que haré será resolver este mismo grafo, pero utilizando backtracking de tres maneras diferentes.
Ahora vamos a resolver ese segundo grafo, que es el problema del viajero, utilizando backtracking. Backtracking también es conocido en español como vuelta atrás. El problema de backtracking es su complejidad, que normalmente es factorial, ¿vale? O grande de n factorial. Por ejemplo, en este problema, en el problema del viajero, tiene una complejidad factorial, que es exactamente para encontrar los ciclos hamiltonianos. O el problema de n reinas es también factorial. No obstante, hay a veces que la complejidad puede ser exponencial, como ocurre, por ejemplo, en el problema de que en problemas de palabras. Por ejemplo, imaginaros que nos dan una sentencia, pero esa sentencia no lleva ni un solo espacio, y nosotros lo que queremos ver es exactamente dónde tenemos que meter esos espacios, ¿vale? Entonces tenemos que ir analizando letra a letra para ir sacando todas las palabras y saber dónde tenemos que meter un espacio. Ese problema resuelto por backtracking tiene una complejidad exponencial. La parte buena de backtracking es que lo podemos utilizar para problemas de optimización en los que queramos buscar siempre la mejor solución o buscar todas las soluciones. Ejemplos de estos son, por ejemplo, el problema de las n reinas, en formación de palabras, asignación de tareas, el problema del viajero, que es el que veremos a continuación, por ejemplo, el del salto de caballo en el ajedrez, para encontrar el camino simple mayor, o incluso para resolver un sudoku podemos utilizar backtracking. El tema es que backtracking lo que hace es ir creando un grafo o un árbol según va avanzando. Este grafo en el grafo se representa el nodo como el nodo del grafo es el estado actual, mientras que las aristas son esos cambios o esos pasos que hace para ir de un nodo a otro, ¿vale? Es la relación entre esos nodos, por así decirlo, la arista. Y lo que hacemos con backtracking es analizar absolutamente todo el árbol en profundidad, mirar todos los posibles recorridos y todas las posibles opciones que hay. No obstante, podemos aplicar dos optimizaciones, ¿vale? Por lo menos. Una que es la de guardar la mejor solución únicamente, porque imaginaros que igual tengamos un problema bastante grande, que tenga muchas soluciones. ¿Necesitamos guardar todas o solo la óptima o las más óptimas que nos interesen? Porque al final el guardarlas es gastar memoria, ¿vale? Igual solo nos interesa la más óptima o las mejores, ¿vale? Y solo guardamos esa. Y también la otra optimización que podemos hacer es la de ir podando ramas que no nos sirven, debido por ejemplo a que llegue a un estado válido, debido por ejemplo a que sabemos que si seguimos desarrollando esa rama no puede seguir creciendo, ya que, bueno, sí puede seguir creciendo, pero no nos va a dar una solución buena, ¿vale? Igual porque ya sea una solución inválida. Un ejemplo de esto sería en las 9 reinas, si por ejemplo llegamos a un punto en el que 2 reinas se comen, no nos sirve para nada seguir desarrollándola, con lo cual es un estadio no válido. Entonces ya no merece la pena seguir ahí, cortamos y seguimos, ¿vale? Y ya nos olvidamos de esa rama. O por ejemplo, también podemos podar si llegamos a un resultado peor antes de llegar a una solución. Como veremos aquí, nosotros vamos a recorrer un grafo. Dentro de ese grafo vamos a tener varias soluciones. ¿Qué ocurre si nosotros en un punto llegamos a una solución que sea 200 kilómetros? Imaginaros, llegamos a un punto 200 kilómetros, vale, recorriendo todos los vértices, volviendo justo al inicio, como último nodo, perfecto. Si estamos desarrollando otra rama y ya en el segundo o tercer paso, cuando todavía nos faltan otro par de pasos, ya son 250 kilómetros, ¿nos merece la pena seguir desarrollándola? No, con lo cual podemos ya podar ahí esa rama, no seguir desarrollando y nos ahorramos ese coste de computación, obtenemos mucha más velocidad de ejecución del algoritmo porque ya nos saltamos ese resultado que va a ser peor, ¿vale? El tema aquí es que al igual que en el otro, la solución es creciente, ¿vale? Es decir, cada nuevo paso va a ser analizado y se va a ver si es la solución. Si no es la solución, se sigue desarrollando, salvo que podemos porque llegamos a un estado no válido o no vaya mejor la solución que tengamos actualmente. O también retrocedemos, por ejemplo, si hemos llegado a una posible solución y no se puede seguir desarrollando, ya que igual hay casos en el que pueda haber más soluciones por debajo de una propia solución, ¿vale? Pero si no, retrocedemos hacia atrás. Y entonces lo que hace backtracking es analizar todas las posibles soluciones que hay, todos los posibles caminos. También se puede dar el caso de que igual cuando busquemos la solución más óptima, igual
puede ser una única solución o pueden ser varias, ¿vale? Entonces ahí dependerá mucho de lo que necesitemos, de nuestro contexto y de cómo pongamos y expresemos las condiciones para ver si es o no una solución o ver si es o no una poda que tenemos que hacer. El problema de backtracking es que tiene un excesivo uso de memoria. También dependerá de si podamos o no podamos, o si guardamos todas las soluciones o no, y que básicamente es un algoritmo de fuerza bruta, ya que lo que hace es probar absolutamente todo. Con lo cual, si hay igual para resolver un problema otros posibles algoritmos, como puede ser programación dinámica, siempre es mejor utilizar esos otros algoritmos, ¿vale? Porque al final esto no es más que fuerza bruta. Lo primero que haremos ahora será mostraros un ejercicio que es un backtracking completo. Básicamente aquí lo que haré será ir desarrollando todo el backtracking de este grafo que veis aquí, ¿vale? En esta tabla, y que es este de aquí, que es el mismo que vimos antes en la parte de los voraces, ¿vale? Es el segundo ejemplo. ¿Por qué este es pequeño con 5 nodos solo? Por la complejidad que tiene backtracking, porque si os fijáis es factorial. ¿Qué hace esto? Que nuestra n sea de 5. Al ser de 5 es un factorial de 4, con lo cual vamos a tener 24 ciclos. Que estos 24 ciclos son exactamente 24 posibles soluciones a analizar, con lo cual ya son bastantes, ya que el siguiente paso saltaría a muchísimas más. Y en total, como en este no vamos a hacer podas y vamos a guardar, porque lo que queremos es obtener todas las posibles soluciones, vamos a tener un total de 89 pasos. Este primero lo iré explicando casi completo y después ya los otros, como van sobre el mismo problema, irán mucho más rápido. Aquí podéis ver el primer paso de la primera rama explicado entero, ¿vale? Pero empezamos. Aquí tenéis la tabla, el grafo de ejemplo, ¿vale? El que vamos a utilizar. Aquí siempre voy indicando el paso que se corresponde encima, menos aquí en la solución que lo pongo al lado. Y aquí los nodos que voy cogiendo, empezamos siempre en 0. Recordad que siempre aquí donde iniciamos la longitud es 0, ¿vale? Porque cuando estamos haciendo backtracking vamos a tener que llevar varias variables. Vamos a tener que ir actualizándolas, ¿vale? Una de ellas es la longitud. La longitud siempre en el inicio es 0. La otra es el nodo actual, current, que yo en este caso lo he obviado, ¿vale? Para no meter ruido, ya que iría en todo repetido si no. La otra es el camino. Como veis, siempre voy a poner todas las variables al final de cada rama para no meter mucho ruido en lo que es la presentación y que se vea solo el final. Y la otra es el coste, que el coste va a ir incremental, ¿vale? Según vaya también bajando cada rama, iremos actualizando el camino, añadiendo uno nuevo, cambiando el nodo actual, ampliando en 1 la longitud vertical, que es aquí es 0, y sumando al coste lo que nos cuesta ir de un nodo a otro. Entonces básicamente aquí voy desarrollándolo y justo aquí donde pone P6 solución, justo estas líneas sería el último salto del nodo, es decir, en estas es cuando ya hemos recorrido todos los vértices pero nos falta volver a casa, y aquí es cuando volvemos a casa. Entonces empezamos, como siempre vamos a ir en orden. Entonces empezaríamos aquí, el primer paso empezamos en el 0, porque lo que nos interesa en este ejercicio es salir desde el vértice 0 y volver al vértice 0 directamente, ¿vale? Pasando por todos los nodos y obtener los costes menores, los caminos con menor coste, los ciclos hamiltonianos. Entonces salimos en el 0, del 0 pasamos al 1, ¿vale? Y como veis vamos a dejar aquí estas otras 3 sin explorar para más adelante. Vamos del 0 al 1, del 1 vamos al 2, vamos actualizando todas las variables, aquí ya sería longitud 2, ¿vale? El camino aquí ya sería 0, 1, 2, bajamos aquí, añadimos el 3, actualizamos la variable current, añadimos el camino, le añadimos el 3, ¿vale? Sería 0, 1, 2, 3, la longitud sería 3 aquí y el coste se lo iríamos sumando de todas. Bajaríamos otra, iríamos de 3 a 4 y aquí como ya hemos recorrido todos nos queda ir de 4 a casa de nuevo, ¿vale? Entonces bajaríamos otro paso más, sería longitud 5, el camino aquí ya sería 0, 1, 2, 3, 4, 0, que como hemos vuelto a casa sería una solución y este sería el coste final, el coste de haber ido por todos estos nodos, ¿de acuerdo? Aquí como hemos llegado a una solución y sabemos que no va a haber más soluciones por debajo, iríamos haciendo backtracking hasta
donde hemos dejado una bifurcación, que sería aquí, ¿vale? Que aquí entonces sería ir del 2 al 4, del 4 al 3 y del 3 volver a casa, al 0, y llegaríamos a otra posible solución, con un camino que sería 0, 1, 2, 4, 3, 0, una longitud de 5 y un coste de 214. Es mayor, pero como ahora estamos ejecutando un backtracking en el que queremos obtener todas las soluciones, la guardamos. Aquí vamos a guardar absolutamente todas. Hemos llegado a una solución, hacemos backtracking y volvemos a la siguiente bifurcación, que sería esta de aquí, que sería 0, 1 y saltar al 3, que lo tenemos aquí. Aquí tenemos tres posibles bifurcaciones, pero vamos en orden, vamos al 2. Aquí del 2 al 4, que es el que queda, y del 4 al 0, ¿vale? Que es volver al vértice inicial. Tenemos otra posible solución, en el paso 13, que sería 0, 1, 3, 2, 4, 0, longitud 5, coste 252. Entonces aquí haríamos backtracking, volvemos atrás, hasta aquí, que es donde tenemos otra posible bifurcación. E iríamos del 3 al 4, del 4 al 2 y del 2 al 0. Lo añadimos al camino, tenemos la longitud 5, nuevo coste y otra posible solución. Backtracking atrás, y ahí vamos haciendo backtracking hasta que lleguemos a donde nos hemos dejado algo sin explorar, que sería este segundo paso, que sería ir del 1 al 4, del 4 al 2 y del 2 al 3, y después ya del 3 a casa, al 0, que sería aquí. Tenemos otra solución, hacemos backtracking hasta aquí, el árbol que dejamos sin explorar, del 4 al 3, del 3 al 2 y del 2 al 0. Otra posible solución. Y aquí volveríamos a hacer backtracking todo hacia atrás, hasta donde hemos dejado algo sin iterar, que sería esta parte de aquí, ¿vale? Y aquí ya tendríamos que ir al 2. Ahora iré un poco más rápido, ya que los árboles van a ser muy similares, ¿vale? Y entonces ya no me iré deteniendo tanto. Estamos aquí en el 0, vamos a la siguiente, que es desarrollando el 2. Voy al 2, del 2 al 1, del 1 al 3, del 3 al 4, otra posible solución, voy haciendo backtracking y voy viendo todas las posibles soluciones, como veis, ¿vale? Y voy iterando por todas las posibilidades que me va dando. Siempre cuando llego a una posible solución voy haciendo backtracking, ¿vale? Pero hay que ir desarrollando todo el árbol directamente. Vuelvo al inicio, de 0 a 3 y de nuevo desarrollo todos y voy obteniendo todas las soluciones. El tema es que ahora estamos ejecutando un backtracking en el que queremos obtener absolutamente todas las soluciones, todas las posibilidades, ¿vale? Entonces por eso lo vamos a ir ejecutando así. Y entonces por eso vamos guardando todas las soluciones, ¿vale? Porque todas nos importan, que es nuestro fin. Así hasta que llegamos al final. Entonces aquí ya llegaríamos a la parte final, al ciclo número 24, al paso número 89, con otra solución. ¿Qué ocurre? Que aquí, al aplicar este backtracking, hemos obtenido todas las posibles soluciones, un total de 24. Una vez ya tengamos todas las soluciones, ya manualmente o con otro programa, decidiríamos con cuál nos quedamos, ¿vale? Pero aquí nos interesan todas las soluciones. Ahora lo que haremos será otra vez backtracking al mismo grafo, pero esta vez nos vamos a quedar solamente con la solución óptima, con lo cual solamente vamos a abordar una solución, que normalmente suele ser solamente una si queremos la solución óptima. ¿Por qué digo normalmente? Porque como veréis, en este caso vamos a tener dos soluciones óptimas, que son con un coste de 189 y son los caminos 0, 1, 2, 3, 4 y 0, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Vale? Entonces aquí tendremos que tomar una decisión, o nosotros, o dependiendo del contexto que nos dé el cliente. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos que poner siempre una condición para decir qué es solución y qué no es solución. Para nosotros aquí la solución es el coste menor, ¿vale? Pero ahora bien, ¿qué ocurre? Si algún empate con el coste menor lo guardamos también y entonces podemos obtener varias soluciones óptimas, o solo nos importa el más rápido, es decir, el primero que obtenemos. Dependiendo de eso, pues tendremos una o varias, ¿vale? ¿Por qué puede importar? Imaginaros, por ejemplo, que en la primera solución óptima el último nodo esté muy alejado de casa, pero en la última solución óptima, en la segunda, esté muy cerca. Imaginaros que esto sea un reparto de paquetes.
Entonces, ¿qué nos interesa más? ¿Que el repartidor haga un último tramo muy largo, igual de 100 kilómetros, o que lo haga muy corto? Porque igual nosotros tenemos en mente, según lo que nos dicen nuestros empleados, los repartidores, igual es mucho mejor que los tramos largos se hagan al inicio de la jornada porque están más descansados. Entonces, en ese caso, manualmente tendríamos que elegir el que nos corresponda, ¿vale? Pero tenemos dos soluciones óptimas porque son del mismo coste. Ahora bien, que no nos interesa eso y no nos interesa nada, pues igual nos podemos quedar únicamente con la primera, ¿vale? Con lo cual tenéis que tener eso en cuenta, que hay veces que la solución óptima puede empatar, ¿vale? Y puede haber varias soluciones óptimas. Pero dependiendo del contexto y de lo que nos importe, tendréis que poner una condición u otra, ¿vale? Porque no es lo mismo poner menor que menor igual o mayor que mayor igual, ¿vale? Dependiendo de eso podemos obtener una o varias soluciones óptimas en el caso de empate, ¿vale? Yo aquí me voy a quedar solamente con la primera. Vamos a tener también 89 pasos en este, ¿vale? Porque solamente queremos guardar la solución óptima, no vamos a hacer podas todavía. Vamos a tener solo una solución y vamos a descartar 23. Como veis es exactamente el mismo backtracking que antes. Empezamos en el 0, ¿vale? Longitud 0, bajamos 0 a 1, 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4. Llegamos aquí. De 4 volvemos a casa, que es a 0. ¿Qué ocurre? Que tenemos un coste, es el primer coste que obtenemos, con lo cual lo guardamos. ¿Por qué? Porque es el primero de todos, pero por ejemplo yo lo que puedo hacer es inicializar la variable a infinito. ¿Por qué a infinito? Porque lo que busco es el coste menor. Si por ejemplo buscar el coste mayor, lo que tendría que hacer sería inicializarlo por ejemplo a -1 o a 0, depende, ¿vale? Entonces aquí, al obtener un primer coste, este coste va a ser siempre menor que infinito, con lo cual lo guardo, ¿vale? El primero siempre lo voy a guardar por ese motivo. No obstante, igual dependiendo del problema, igual en vez de inicializarla a infinito, imaginaros que queremos obtener aquella que sea menor de 200, ¿vale? Porque sabemos que va a ser, que alguna solución va a salir menos que 200. Pues entonces ya no guardaríamos si la primera si fuera mayor que 200, ¿vale? Ahí depende un poco de lo que nos interese, del contexto. Entonces aquí obtenemos una solución, como es la mejor que tenemos ahora con valor 189, la guardamos. Hacemos backtracking, volvemos atrás hasta donde tenemos otra opción que explorar, que es aquí. Vamos del 2 al 4, del 4 al 3 y del 3 al 0. ¿Qué ocurre? Que aquí, al meter todo el camino, al ir del 3 al 0, superamos el coste de 214, porque si os fijáis, para ir del 3 al 0, nos cuesta 99, es decir, en este paso estábamos por debajo de 189, llegamos a la solución y el coste es mayor que 189, es un coste de 214. Como es mayor que la solución óptima que tenemos ahora guardada, no nos interesa esta solución, con lo cual la descartamos y no la guardamos. Entonces hacemos backtracking de nuevo, volvemos aquí, que es donde tenemos un árbol sin explorar, bajamos a este, del 3 al 2, del 2 al 4, otra solución. ¿Qué ocurre? Coste mayor de 252. Es decir, coste de 252. ¿Es mayor que 189? Sí. ¿Lo guardamos? No, porque es mayor. Nada. Backtracking, seguimos explorando. Otra solución mayor que el coste mejor que tenemos actualmente, que es este, con lo cual no la guardamos. Hacemos backtracking y volvemos del 1 al 4, 4 a 2, 2 a 3 y 3 a 0. De nuevo, superamos el coste mejor, no lo guardamos. Backtracking. Y entonces aquí, como llegamos y tenemos que seguir desarrollando esta, continuamos y vamos del 0 al 2. Y vamos desarrollando así absolutamente todas las ramas. Y vamos explorando todas las posibles soluciones. Y vamos descartando aquellas soluciones que sean mayores que la solución óptima que tenemos en ese punto determinado, ¿vale? Como veis, de momento todas estas están siendo mucho mayores y las estamos descartando todas porque todos superan el coste mejor actual, que es de 189. Entonces de momento las vamos descartando, pero llega un punto que es exactamente con la última, que esta solución también tiene un coste de 189. Entonces, ¿qué ocurre? ¿La abordamos o no la abordamos? ¿Por qué lo digo? Porque nuestra mejor solución hasta el momento, hasta antes de llegar a esta, era de 189 también.
queremos guardar solamente una única o queremos guardar todas las soluciones óptimas en el caso de que empaten. Yo en la poda que estaba haciendo dije que solamente iba a guardar una, con lo cual esta tampoco la guardaría. Ahora bien, lo que tenéis que pensar es que dependiendo del contexto y dependiendo de cómo pongáis las condiciones y dependiendo del problema, igual sí que nos importa guardar esta solución, ¿vale? Porque es óptima también, es óptima, pero no fue la primera en salir, entonces nos interesa, depende, como os comentaba antes, igual puede depender del último tramo de si es más corto o más largo, depende de cómo llega el depósito de combustible, depende de si está más cerca o más lejos, depende del contexto, ¿vale? Depende de lo que nos pida el cliente y depende de lo que nosotros queramos. Si queremos guardar todas las óptimas, la guardaríamos, ¿vale? Pero entonces la condición tendría que ser diferente, ya que en vez de ser guardar solo las que sean menores de 189, serían las que sean menores o iguales que 189 o menores que 190, ¿vale? Y podríamos guardar más de una, o si solamente queremos una, pues no la guardaríamos y la desecharíamos, ¿vale? Y en este caso se hubiera quedado con la primera. Ahora voy a aplicar backtracking de nuevo, pero ahora voy a guardar la solución óptima y además voy a aplicar poda a este backtracking. ¿Qué ocurre? Que entonces ahora voy a ir podando aquellas ramas cuando superen ya el valor, el coste mejor hasta ese momento. Con lo cual, si yo llego, por ejemplo, estoy desarrollando una rama y llega un punto en el que supere ya el coste que tengo guardado hasta ese momento, directamente la podo y no la sigo desarrollando. ¿Por qué? Porque no me interesa, o sea, solamente quiero las soluciones más óptimas. También es verdad que podría poner esa cota igual yo manualmente, es decir, quiero todas las soluciones que sean menores de 200 kilómetros, por ejemplo, y directamente cuando superara 200 las podaría y no seguiría desarrollando, solo desarrollaría las que no superan ese valor. Pero yo aquí lo que hago es quedarme con la mejor, con lo cual ese valor puede ir cambiando en el proceso, ¿vale? Igual desarrollo el primero, la primera solución óptima que me sale es de 200, entonces pongo la cota en 200, igual me sale después una en 150. Entonces desecho la anterior, me quedo con esa nueva y la cota nueva es 150. Y pues iría cortando por ahí, ¿vale? Si me quedo con la menor, si la añado esa, desecho las anteriores, me quedo con esa y uso esa cota para las siguientes, o si no, pues ya la tengo, la solución óptima. El tema es que aquí, bueno, al ir haciendo poda, como veis, los pasos se van a reducir de 89 a 64. Voy a tener una única solución, ¿vale? Aquí, como os comenté ahora, dependerá de lo que queremos, si una óptima o todas las óptimas. Y en mi caso voy a descartar 4 posibles soluciones, ya que no van a superar la óptima. Y voy a realizar un total de 19 podas. Entonces empezamos. Empezamos con backtracking aquí, longitud 0, en el 0, ¿vale? De 0 a 0 tenemos que ir. Bajo 0 a 1, 1 a 2, aquí 2 a 3, 3 a 4 y 4 vuelvo a 0. ¿Qué ocurre? Aquí tengo la primera solución, ¿vale? Con lo cual, como he llegado a una primera solución y mi cota era la menor, entonces me la quedo, ¿vale? Porque es la menor que tengo actualmente. En cambio, imaginaros igual que yo digo, ya sé que me va a salir a una por debajo de 150, con lo cual solo quiero que me guardes esa. Entonces en ese caso la hubiera descartado. Pero yo, como no sé cuál es la cota más baja que voy a tener, simplemente me voy a quedar con la primera que salga, con lo cual en este caso entró esta, que es 189. Y a partir de ahora la cota de poda va a ser 189 hasta que llegue a una solución que me la baje. Y si no llega a ninguna solución que baje esa poda de 189, esta va a ser la solución final, ¿vale? Entonces llego aquí a esta primera solución, tengo el coste de 189, que es donde voy a podar, con 189. Hago backtracking hasta aquí. Bajo por la siguiente rama, del 2 al 4, del 4 al 3, del 3 al 0. ¿Qué ocurre? Que tengo, justo aquí llego a 214, porque ir de 3 a 0 me cuesta 99. Es decir, cuando estaba en este punto no había superado esta cota de aquí de 189, pero al ir de 3 a 0 la superé debido al coste que es ir de 3 a 0 y se me puso en 214, ¿vale? Como veis tengo longitud 5 y he ido hasta el final, con lo cual esta solución la descarto porque este coste está superando este que ya tenía almacenado, que era el coste óptimo.
Entonces llego a esta solución y la descarto. Hago backtracking, llego hasta aquí. Voy por la otra rama. Del 1 al 3, del 3 al 2, del 2 al 4. ¿Qué ocurre? Que cuando voy del 2 al 4, me encuentro con que estoy en la longitud 4 y tengo un coste de 195. Como este coste de 195 me supera ya el coste de 189, entonces directamente podo aquí. Como veis, aquí ya me voy a ahorrar un paso, que sería el paso de ir de 4 al 0. Como veis, ha desaparecido, no está, he podado antes de llegar a él, con lo cual hasta el momento me he ahorrado un paso al podar aquí. Entonces podo aquí, porque ya he superado con este 195 el coste y ya no merece la pena seguir desarrollando esta rama, y hago backtracking. Vuelvo aquí, a donde me quedé sin explorar una rama entera, que es aquí. Voy del 3 al 4, del 4 al 2, del 2 al 0. Llego al 0, ¿qué ocurre? De nuevo he superado la cota. 228 frente a 189, con lo cual solución descartada. Hago backtracking. Vuelvo aquí, del 1 al 4, del 4 al 2, del 2 al 3. Llego 2 a 3, todavía no he analizado esta rama en profundidad, me quedaría ir del 3 al 0, pero ¿qué ocurre? He superado el coste de nuevo, 247 en la longitud 4 aquí, con lo cual ya no merece seguir desarrollando la pena esta rama, con lo cual podo aquí directamente. Entonces he podado, hago backtracking y voy por la que me queda por iterar. De 3 a 2, ¿qué ocurre? Que cuando paso de 3 a 2 supero de nuevo ese coste que tengo, ya que tengo un coste de 215 y estoy superando el coste óptimo, que es de 189, con lo cual podo y no sigo desarrollando la rama. Como veis, hasta el momento he descartado 2 soluciones y he realizado 3 podas, y eso me han ahorrado 3 pasos, ¿vale? Estos 3 exactamente. Entonces ahora continúo, llego aquí y hago backtracking y llego de nuevo hasta el inicial. Voy del 0 al 2, del 2 al 1, 1 a 3, 3 a 4, 4 a 0. ¿Qué ocurre? De nuevo, supero. Como supero de nuevo el coste mejor, no guardo la solución. Hago backtracking y voy hacia atrás. Sigo explorando la siguiente rama. De nuevo, supero de nuevo el coste en la longitud 4, ojo. Como veis, las longitudes varían, depende hasta dónde llegue en esa profundidad. Aquí lo he superado, podo y no desarrollo el siguiente paso, que sería ir de 3 a 0. Podo y hago backtracking hasta aquí. Sigo por esta rama, sigo explorando de nuevo. Me he quedado en longitud 4 porque he superado el coste óptimo, que era de 189, y no sigo explorando, no voy hasta el 0. Podo aquí y me he ahorrado otro paso. Backtracking y llego aquí. ¿Qué ocurre aquí en este paso 31? Estoy en el 4 y he llegado desde el 3. Al añadir el 4 a este camino, al camino 023, ¿vale? Como veis, estoy en la longitud 3, tengo un coste de 189. 189 exactamente en este punto empata con el coste óptimo. ¿Qué ocurre? Que dependiendo del contexto, de si nos interesan todas aquellas soluciones que sean igual que la óptima, o solamente una única solución, podría avanzar o no, ¿vale? Pero incluso, aunque me interesen en todas las que son óptimas, es decir, que este coste 189 no hubiera superado el coste mejor, aquí también podría tener una condición extra, que fuera: si eres igual que el coste óptimo, que es este caso, pero todavía tienes que navegar, es decir, si no estás en casa, que es el vértice 0 en este caso, no sigas explorando. ¿Por qué? Porque moverte a cualquier otro nodo, a cualquier otro vértice, te va a costar algo y vas a superar ese coste, ¿vale? Con lo cual aquí también podría podar. No obstante, cuando se hace backtracking hay que tener mucho cuidado con las condiciones que se ponen. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que sea un algoritmo rápido, ¿vale? Backtracking ya es un algoritmo lento debido a sus complejidades. Pero si encima nosotros ponemos condiciones que sean muy difíciles o que requieran de muchas verificaciones, lo que estamos haciendo es ya ralentizar la ejecución de backtracking debido a esas condiciones que estamos imponiendo. Con lo cual, igual en este caso, aunque guardásemos todas aquellas que fueran óptimas y 189 no superara en este nivel el caso óptimo, igual puede que debido a esa optimización nos mereciera la pena ejecutar una longitud más para ahorrarnos ese coste
que puede suponer el añadir una verificación, ¿vale? No obstante, todo esto que digo dependería mucho del problema, de si es muy grande o muy pequeño, de lo que cueste ejecutar otro nodo, o sea, crear otro nodo o no, etcétera, ¿vale? Pero lo que quiero que tengáis en cuenta es que hay que tener mucho cuidado en backtracking con las condiciones que se ponen, y que también, dependiendo de lo que necesitemos, habrá que verificar una cosa u otra. Por ejemplo, aquí, como os decía, que supere el coste o que sea igual que el coste, ¿vale? Podría llegar a hacer uno más, o podría no llegar a hacerlo y hacer ya backtracking, ¿vale? Entonces llego aquí y en mi caso yo podo. Hago backtracking y voy por la otra rama. Sigo haciéndolo y llego aquí. Podo en longitud 4 también. Sigo ejecutando backtracking y puedo aquí en longitud 4. Voy al siguiente paso. De 0 a 3, de 3 a 1, sigo ejecutando la rama. Y aquí el mismo caso de antes. Estoy en la longitud 4 con un coste de 189, ¿vale? Y aquí estamos en lo mismo que expliqué ahora mismo. Podamos o seguimos, ¿vale? En mi caso yo podo, ¿vale? Aquí, dependiendo de lo que nos interesara, igual tendríamos que seguir, o tendríamos una verificación extra y comprobaría que como no es el último nodo podaría, etcétera, ¿vale? Yo podo, hago backtracking y vuelvo. Y aquí voy a esta otra rama y de nuevo, aquí ya incluso ya podo en la 3. ¿Qué ocurre cuando podo en la longitud 3? Que me ahorro 2 pasos, ¿vale? Como veis, me estoy ahorrando bastante. Sigo haciendo backtracking, ¿vale? Y sigo podando o en longitud 3 o en longitud 4, ¿vale? Pero como veis aquí ya me he ahorrado bastantes, ¿vale? Aquí al podar aquí me he ahorrado 1 en este y en este, y en estos otros me he ahorrado 2 en cada uno, 2 pasos. Y sigo a la siguiente, ¿vale? Ya la última rama por desarrollar. Como veis, sigo aquí podando a diferentes longitudes y haciendo backtracking. Pero aquí llega un caso interesante, que es este de aquí. ¿Qué hago con este? ¿Cuál es mi caso? Una única solución y me quedo con la primera que surja, o igual me quedo con la más óptima, pero puedo meter esa comprobación extra en la elección de la solución, o me quedo con varias soluciones óptimas, ¿vale? Esto todo depende, ¿vale? Dependiendo del contexto, dependiendo de lo que necesitemos o de cómo se vaya a hacer, pues esta la guardaríamos o no la guardaríamos, porque como veis el coste es de 189, que es exactamente el mismo coste que la óptima en este caso, ¿vale? Yo en mi caso, como solamente quiero una y no me importa que sea la primera o que sea la última, me quedo con la primera, ¿vale? Es decir, la primera que llegue y me la quedo. No obstante, como os comentaba al principio, si nos importa, igual, si queremos todas las óptimas, igual tendríamos que guardarla. O igual tendríamos que meter una verificación extra y comprobar algo igual, ¿vale? En este nodo que crearíamos aquí. Ahora ya para finalizar, lo que vamos a hacer va a ser, vamos a comparar el Boraz que vimos con backtracking, ¿vale? Como veis, la complejidad ya de Boraz es mucho inferior, ¿vale? Es cuadrática, mientras que las de los backtracking que aplicamos es factorial. No obstante, os recuerdo que la complejidad de backtracking puede llegar a ser incluso exponencial, dependiendo del problema que ejecutemos. No obstante, en la del viajero es factorial. El Boraz tenía 5 pasos, mientras que el backtracking completo y con solución óptima eran 89, pero con poda bajó a 64. Como veis es bastante, ¿vale? Hemos bajado 25 pasos. El Boraz no ha conseguido ninguna solución óptima, mientras que el backtracking completo ha conseguido 2, pero los otros, como solo queríamos una óptima, han conseguido ambos 1. El Boraz sí que ha conseguido una solución, backtracking completo ha sacado 24 y los otros solo una. ¿Por qué? Porque en el caso de la solución óptima ha descartado 23 y en el de la poda ha descartado 4, porque en el resto ha podado antes de llegar a la solución, ¿vale? Hizo 19 podas por encima. Aquí, por ejemplo, como os comenté ahora, dependiendo de la condición, si quisiéramos solo una óptima o todas las óptimas, pues variarían un poco estos números, ¿vale? Dependiendo de esa condición y lo que nos interesara. Hola a todos, en el siguiente video presentaremos el concepto de búsqueda heurística y también el de algunos de los métodos que hacen parte de este tipo de búsqueda. Métodos como algoritmo primero el mejor, algoritmo A estrella, algoritmo Minimax y el método alfa beta. Búsqueda heurística.
Los métodos de búsqueda heurística están orientados a reducir la cantidad de búsqueda requerida para encontrar una solución. Cuando un problema es presentado como un árbol de búsqueda, el enfoque heurístico intenta reducir el tamaño del árbol cortando nodos poco prometedores. La heurística no garantiza que siempre se tome la dirección de la búsqueda correcta, por eso este enfoque no es óptimo, sino suficientemente bueno. Dado esto, se implementan métodos. Los métodos de búsqueda heurística disponen de alguna información sobre la proximidad de cada estado a un estado objetivo, lo que permite explorar en primer lugar los caminos más prometedores. Algunas de las características de los métodos heurísticos son las siguientes. No garantizan que se encuentre una solución aunque existan soluciones. Si encuentran una solución, no se asegura que ésta tenga las mejores propiedades. En algunas ocasiones encontrarán una solución en un tiempo razonable. Entre las tácticas heurísticas o métodos de búsqueda heurística se destacan el Best First Share o primero el mejor, el A estrella, el Hill Climbing y el ACO. Algoritmo primero el mejor. Este algoritmo combina las ventajas de los algoritmos primero en profundidad y primero en amplitud. Sigue un sendero a la vez, pero puede cambiarse a otro sendero que parece más prometedor que el que está siguiendo. En este sentido, puede considerarse que es un algoritmo que realiza su proceso de búsqueda en un grafo tipo O, ya que todos sus ramales representan una alternativa de solución. Para su operación, el algoritmo necesita dos listas de nodo y una función heurística que emite los méritos de cada nodo que se genere. Dichos nodos se presentan de la siguiente manera: abiertos, cerrados y en tercer lugar la función heurística. El método de búsqueda primero el mejor es el más conocido. Sirve para el pathfinding o también llamado búsqueda de caminos y es muy usado en juegos. Un ejemplo es el famoso juego de Pac-Man. En este, los fantasmas persiguen a Pac-Man buscando el camino más corto, en lugar de aparecer en forma aleatoria en el mapa del juego. La ventaja de utilizar el método de búsqueda primero el mejor es que se llega a la solución sin expandirse completamente, y su desventaja es que el camino no es necesariamente el más óptimo. El algoritmo A estrella no desarrolla un camino por interacción, sino que desarrolla varios caminos y elige los más prometedores. Presenta las siguientes características. En primer lugar, es un método completo de búsqueda, es decir, termina encontrando la solución cuando ésta exista para cualquier tipo de grafos. En segundo lugar, es admisible, es decir, que no solo encuentra la solución, sino que la que encuentra es la óptima si se cumplen algunas condiciones predeterminadas. Cuando hablamos de heurística, no podemos dejar de lado a la estrategia Minimax o algoritmo Minimax, y también la técnica alfabeta. La estrategia Minimax es una estrategia de búsqueda exhaustiva mediante un árbol de búsqueda. Este algoritmo considera el caso de dos participantes a los que se les denomina max y min. En pocas palabras, el algoritmo Minimax se centra en poseer dos jugadores, max y min. Primero jugará max y así seguirá el flujo hasta acabar el juego. Método de búsqueda alfabeta. Alfabeta es una técnica de búsqueda que reduce el número de nodos evaluados en un árbol de juego por el algoritmo Minimax. Se trata de una técnica muy utilizada en programas de juegos entre adversarios como el ajedrez, el 3 en raya y el Go. Este algoritmo es el más utilizado en aplicaciones referidas a juegos, dada su excepcional utilidad en el aumento de la velocidad de búsqueda sin producir pérdida de la información. Básicamente es una extensión en particular del algoritmo de búsqueda Minimax en juegos. Bueno, ahí se completan los videos. Dentro de nuestra materia, lo que a nosotros nos importa corresponde a los métodos de estrategia de búsquedas no informadas, y ahí tienen estas 6: búsqueda primero en anchura, búsqueda primero en profundidad,
búsqueda primero en profundidad con profundidad limitada, búsqueda con costo uniforme, búsqueda en profundidad limitada y búsqueda bidireccional. Esta es lo que a nosotros nos corresponde en la materia. Además de eso, vimos el video del TSP para entender cómo funciona ese tipo de algoritmos. Realmente la explicación fue larga, pero se dieron cuenta que utiliza el backtracking para poder recorrer el árbol. Entonces utiliza una mecánica parecida a esta. Va hasta cierto nivel y luego regresa. Va hasta cierto nivel y luego regresa. Entonces utiliza este tipo de estrategias. Puede ser una estrategia no informada, lo que se puede aplicar en un algoritmo de TSP, Traveling Salesman Problem, o problema viajante del comercio, o también se le puede agregar ciertas informaciones, entonces se va a convertir en una búsqueda informada o una búsqueda mediante heurística, que es el video que vimos acá, los métodos heurísticos, que es una combinación de algunos de los métodos de los no informados. Bueno, y hasta acá entonces la clase de hoy, y nos encontramos la próxima semana. Lo que tienen que estudiar o realizar el trabajo es sobre este tema de las búsquedas no informadas. El resto es como para tener un panorama completo de todas las búsquedas que existen, tanto las que son no informadas como las informadas, y en especial aplicando a un problema específico que es un problema realmente complejo, pero muy útil, como es el TSP o Traveling Salesman Problem, que es el problema del viajante de comercio. Ese es un problema que hasta ahora se sigue desarrollando y van a haber muchos algoritmos, y ya ven los frutos de hoy en día, que por ejemplo ustedes pueden entrar en Google Maps, marcar un punto hasta otro punto y les busca el camino más corto. Eso es una de las aplicaciones. O si ustedes encuentran un algoritmo de internet, si ustedes trabajan en una empresa, pueden desarrollar eso mismo colocando los costos de llegar hasta ciertos puntos. Entonces hacer para una distribuidora un programa que le busque la ruta más corta o la ruta de menor coste. Entonces pueden, por ejemplo, si es que llevan productos a ciertos comercios, pueden darle cierta hoja de ruta a los camiones para que lleven esos productos. Bueno, y eso es toda la clase de hoy, y nos encontramos la próxima